Capítulo 11. Durante años, Dorian Gray no pudo librarse de la influencia de aquel libro. O quizás sea más exacto decir que nunca trató de hacerlo. Encargó que le trajeran de París al menos 9 ejemplares de la primera edición en papel de gran tamaño, con márgenes muy amplios, y los hizo encuadernar en colores diferentes, de manera que se acomodaran a sus distintos estados de ánimo y a los cambiantes caprichos de una sensibilidad sobre la que a veces parecía haber perdido casi por completo el control. El protagonista, el asombroso joven parisino cuyos temperamentos romántico y científico estaban tan extrañamente combinados, se convirtió en prefiguración de sí mismo. Y de hecho, el libro entero le parecía contener la historia de su vida, escrita antes de que él la hubiera vivido. Había, sin embargo, un punto en el que era más afortunado que el fantástico protagonista de la novela. Nunca padeció el terror un tanto grotesco, nunca de hecho tuvo razón alguna para ello, que le inspiraban los espejos, las brillantes superficies de los metales y el agua inmóvil al joven parisino desde una temprana edad. Terror ocasionado por la repentina desaparición de una belleza que en otro tiempo, al parecer, había sido extraordinariamente llamativa. Dorian Gray solía leer con un júbilo casi cruel, y quizá en casi todas las alegrías, como sin duda en todos los placeres, la crueldad tiene su lugar. La última parte del libro, con su relato verdaderamente trágico, aunque hasta cierto punto demasiado subrayado, del dolor y la desesperación de alguien que había perdido lo que apreciaba, por encima de todo, en otras personas y en el mundo. Porque la singular belleza que tanto había fascinado a Basil Hallward y a otros muchos nunca parecía abandonarlo. Incluso quienes habían oído de él las mayores vilezas y periódicamente extraños rumores sobre su manera de vivir corrían por Londres y se convertían en la comidilla de los clubs, no les daban crédito si llegaban a conocerlo personalmente. Dorian Gray conservaba el aspecto de alguien que se ha mantenido lejos de la vileza del mundo. Las conversaciones groseras se interrumpían cuando entraba en una habitación. Había una pureza en su rostro que tenía todo el valor de un reproche. Su mera presencia parecía despertar el recuerdo de una inocencia mancillada. Todo el mundo se preguntaba cómo alguien tan atractivo y puro había escapado a la corrupción de una época sórdida, a la vez que sensual. Con frecuencia, al regresar a su casa de una de aquellas misteriosas y prolongadas ausencias que daban pie a tan extrañas conjeturas entre quienes eran o creían ser sus amigos, Dorian Gray se deslizaba escaleras arriba hasta la habitación cerrada del ático. Abría la puerta con la llave que nunca se separaba de su persona y se colocaba con un espejo delante del retrato pintado por Basil Hallward. Mirando unas veces al rostro malvado y envejecido del lienzo y otras las facciones siempre jóvenes y bien parecidas que se reían de él desde la brillante superficie del cristal. La nitidez misma del contraste aumentaba su placer. Se fue enamorando cada vez más de la belleza de su cuerpo e interesándose más y más por la corrupción de su alma. Examinaba con minucioso cuidado y a veces con un júbilo monstruoso y terrible los espantosos surcos que cortaban su arrugada frente y que se arrastraban en torno a la boca sensual, perdido todo su encanto, preguntándose a veces qué era lo más horrible, si las huellas del pecado o las de la edad. También colocaba las manos nacaradas junto a las manos rugosas e hinchadas del cuadro y sonreía. Se burlaba del cuerpo deforme y de las extremidades claudicantes. De noche, insomne en su dormitorio, siempre perfumado por delicados aromas, o en la sórdida habitación de una taberna de pésima reputación cerca de los muelles que tenía por costumbre frecuentar disfrazado y con nombre falso. Había momentos efectivamente en los que pensaba en la destrucción de su alma con una compasión
que era especialmente patética por puramente egoísta. Pero aquellos momentos no se prodigaban. La curiosidad acerca de la vida que Lord Henry despertara por primera vez en él cuando estaban en el jardín de su amigo Basil parecía crecer a medida que se satisfacía. Cuanto más sabía, más quería saber. Padecía hambres locas que se hacían más devoradoras cuanto mejor las alimentaba. No se dejaba ir por completo, sin embargo, al menos en sus relaciones con la buena sociedad. 1 o 2 veces al mes durante el invierno y los miércoles por la tarde durante la temporada, abría al mundo las puertas de su magnífica casa y contrataba a los músicos más celebrados del momento para que deleitaran a sus invitados con las maravillas de su arte. Sus cenas íntimas, en cuya organización siempre colaboraba Lord Henry, eran famosas por la cuidadosa selección y distribución de los invitados, así como por el gusto exquisito de la decoración de la mesa, con su sutil arreglo sinfónico de flores exóticas, manteles bordados y su antigua vajilla de oro y plata. Abundaban, de hecho, especialmente entre los más jóvenes, quienes veían o imaginaban ver en Dorian Gray la verdadera encarnación de un modelo con el que habían soñado a menudo en sus días de Eton y de Oxford. Una persona que conjugaba en cierto modo la cultura del erudito con el encanto, la distinción y los perfectos modales de un ciudadano del mundo. Les parecía que formaba parte del grupo de aquellos a los que Dante describe porque tratan de hacerse perfectos mediante el culto rendido a la belleza. Como Gautier, era alguien para quien existía el mundo visible. Para él, ciertamente, la vida era la primera y la más grande de las artes, y todas las demás no eran más que una preparación para ella. La moda, por medio de la cual lo puramente fantástico se hace por un momento universal, y el dandismo, que a su manera trata de afirmar la modernidad absoluta de la belleza, le fascinaban. Su manera de vestir y los estilos peculiares, que de cuando en cuando propugnaba, tenían una marcada influencia en los jóvenes elegantes que se dejaban ver en los bailes de Mayfair o detrás de los ventanales de los clubs de Pall Mall, y que copiaban todo lo que Dorian hacía, esforzándose por reproducir el encanto pasajero de sus graciosas coqueterías, que para él nunca llegaban a ser del todo serias. Porque, si bien estaba totalmente dispuesto a aceptar la posición privilegiada que se le ofreció casi de inmediato al alcanzar la mayoría de edad, y hallaba un placer sutil en la idea de que podía verdaderamente convertirse, para el Londres de su época, en lo que el autor del Satiricón había sido en otro tiempo para la Roma imperial de Nerón, en lo más íntimo de su alma deseaba ser algo más que un simple arbiter elegantarium, a quien se le consulta sobre la manera de llevar una joya, de cómo anudar una corbata o sobre cómo manejar un bastón. Dorian Gray trataba de inventar una nueva manera de vivir que descansara en una filosofía razonada y en unos principios bien organizados, y que hallara en la espiritualización de los sentidos su meta más elevada. El culto a los sentidos ha sido censurado con frecuencia y con mucha justicia, porque al ser humano su naturaleza le hace sentir un terror instintivo ante las pasiones y sensaciones que le parecen más fuertes que él, y que es consciente de compartir con formas inferiores del mundo orgánico. Pero Dorian Gray consideraba que nunca se había entendido bien la verdadera naturaleza de los sentidos, que habían permanecido en un estado salvaje y animal sencillamente porque el mundo había tratado de someterlos por el hambre y matarlos por el dolor, en lugar de proponerse convertirlos en elementos de una nueva espiritualidad, en la que el rasgo dominante sería un admirable instinto para captar la belleza. Al contemplar el camino recorrido por el ser humano desde los albores de la historia, le dominaba un sentimiento de pesar. Eran tantas las capitulaciones y con tan escasos resultados. Se habían producido rechazos insensatos, formas monstruosas de mortificación, de autotortura, cuyo origen era el miedo, y su resultado,
una degradación infinitamente más terrible que la degradación imaginaria de la que el ser humano, en su ignorancia, había tratado de escapar. La naturaleza, utilizando su maravillosa ironía, empujaba al anacoreta a alimentarse con los animales salvajes del desierto y al ermitaño le daba por compañeros a las bestias del campo. Sí, tenía que ver cómo Lord Henry había profetizado un nuevo hedonismo que recreara la vida, que la salvara de ese puritanismo tosco y violento que está teniendo en nuestra época un extraño renacimiento. Un hedonismo que utilizaría sin duda los servicios de la inteligencia, pero sin aceptar teoría o sistema alguno que implicara el sacrificio de cualquier modalidad de experiencia apasionada. Su objetivo, efectivamente, era la experiencia misma y no los frutos de la experiencia, tanto dulces como amargos. Prescindiría del ascetismo que sofoca los sentidos y de la vulgar desvergüenza que los embota, pero enseñaría al ser humano a concentrarse en los instantes singulares de una vida que no es en sí misma más que un instante. Son muy pocos aquellos de entre nosotros que no han despertado a veces antes del alba o después de una de esas noches sin sueños que casi nos hacen amar la muerte, o de una de esas noches de horror y de alegría monstruosa, cuando se agitan en las cámaras del cerebro fantasmas más terribles que la misma realidad, rebosantes de esa vida intensa, inseparable de todo lo grotesco que da al arte gótico su imperecedera vitalidad, puesto que ese arte bien parece pertenecer sobre todo a los espíritus atormentados por la enfermedad del ensueño. Poco a poco, dedos exagües surgen de detrás de las cortinas y parecen temblar, adoptando fantásticas formas oscuras. Sombras silenciosas se apoderan, reptando, de los rincones de la habitación para agazaparse allí. Fuera se oye el agitarse de pájaros entre las hojas, o los ruidos que hacen los hombres al dirigirse al trabajo, o los suspiros y sollozos del viento que desciende de las montañas y vaga alrededor de la casa silenciosa como si temiera despertar a los que duermen, aunque está obligado a sacar a toda costa el sueño de su cueva de color morado. Uno tras otro se alzan los velos de delicada gasa negra. Las cosas recuperan poco a poco forma y color, y vemos cómo la aurora vuelve a dar al mundo su prístino aspecto. Los lívidos espejos recuperan su imitación de la vida. Las velas apagadas siguen estando donde las dejamos, y a su lado descansa el libro a medio abrir que nos proponíamos estudiar, o la flor preparada que hemos lucido en el baile, o la carta que no nos hemos atrevido a leer, o que hemos leído demasiadas veces. Nada nos parece que haya cambiado. De las sombras irreales de la noche renace la vida real que conocíamos. Hemos de continuar allí donde nos habíamos visto interrumpidos. Y en ese momento nos domina una terrible sensación, la de la necesidad de continuar enérgicamente el mismo ciclo agotador de costumbres estereotipadas. O quizá, a veces, el loco deseo de que nuestras pupilas se abran una mañana a un mundo remodelado durante la noche para agradarnos. Un mundo en el que las cosas poseerían formas y colores recién inventados, o serían distintas, o esconderían otros secretos. Un mundo en el que el pasado tendría muy poco o ningún valor, o sobreviviría, en cualquier caso, sin forma consciente de obligación o de remordimiento, dado que incluso el recuerdo de una alegría tiene su amargura y la memoria de un placer, su dolor. A Dorian Gray le parecía que la creación de mundos como aquellos era la verdadera meta, o al menos una de las verdaderas metas de la vida, y en su búsqueda de sensaciones que fuesen al mismo tiempo nuevas y placenteras,
y poseyeran ese componente de lo desconocido que es tan esencial para el ensueño, adoptaba con frecuencia ciertos modos de pensamiento que sabía eran realmente ajenos a su naturaleza, abandonándose a su sutil influencia, y luego, después de impregnarse, por así decirlo, de su color, y una vez satisfecha su natural curiosidad, los abandonaba con esa curiosa indiferencia que no es incompatible con un temperamento verdaderamente ardiente y que, de hecho, según ciertos psicólogos modernos, es frecuentemente su condición indispensable. En una ocasión, se rumoreó que se disponía a convertirse al catolicismo, y desde luego el ritual romano siempre le había atraído mucho. El diario sacrificio de la misa, más terriblemente real que todos los sacrificios del mundo antiguo, le conmovía tanto por su supremo desprecio del testimonio de los sentidos como por la primitiva simplicidad de sus elementos y el eterno patetismo de la tragedia humana que trataba de simbolizar. Le gustaba arrodillarse sobre el frío suelo de mármol y contemplar al sacerdote, con su tiesa casulla floreada, apartar lentamente con sus manos marfileñas el velo del tabernáculo y alzar la custodia con la pálida hostia, que a veces a uno le gustaría creer es realmente el panis caelestis, el alimento de los ángeles, o revestido con los atributos de la pasión de Cristo, partir la sagrada forma y golpearse el pecho para pedir la remisión de todos los pecados. Los humeantes incensarios que los serios monaguillos, con sus encajes y sus sotanas rojo escarlata, lanzaban al aire como grandes flores doradas, ejercían sobre Dorian Gray una sutil fascinación. Al salir de la iglesia, miraba con asombro los negros confesionarios y le hubiera gustado sentarse en el interior de uno de ellos para escuchar cómo hombres y mujeres susurraban a través de la gastada rejilla la verdadera historia de su vida. Pero nunca cometió el error de detener su desarrollo intelectual, aceptando de manera oficial credo o sistema alguno, ni convirtiendo en morada permanente una posada que solo es conveniente para pasar un día o unas pocas horas de una noche sin estrellas y en la que la luna esté de parto. El misticismo, con su maravilloso poder para convertir en extrañas las cosas corrientes y el sutil antinomismo que siempre parece acompañarlo, le conmovió durante una temporada y durante otra se inclinó hacia las doctrinas materialistas del movimiento darwinista alemán y encontró un curioso placer en retrotraer los pensamientos y las pasiones de los hombres a alguna célula nacarada de su cerebro o a algún nervio blanquecino de su cuerpo, encantado con la idea de que el espíritu dependiera absolutamente de ciertas condiciones físicas, morbosas o sanas, normales o patológicas. Sin embargo, como ya se ha dicho de él, ninguna teoría sobre la vida le parecía importante comparada con la vida misma. Era muy consciente de la esterilidad de toda especulación intelectual si se separa de la acción y de la experiencia. Sabía que los sentidos, no menos que el alma, tenían misterios espirituales que revelar. Por ello se entregó durante algún tiempo al estudio de los perfumes y a los secretos de su fabricación, destilando aceites intensamente aromáticos y quemando gotas odoríferas del oriente, lo que le permitió darse cuenta de que no había estado de ánimo que no tuviera correspondencia en la vida de los sentidos, consagrándose a descubrir sus verdaderas relaciones, preguntándose por qué el incienso empuja a la mística, por qué el ámbar gris desata las pasiones, por qué la violeta despierta el recuerdo de amores muertos y por qué el almizcle perturba el cerebro y el champac la imaginación, tratando en repetidas ocasiones de elaborar una verdadera psicología de los perfumes y de calcular las diversas influencias de las raíces poseedoras de olores suaves, de las flores cargadas de polen o de los bálsamos aromáticos, de las maderas oscuras y fragantes, del espicanardo que provoca la náusea, de la ovenia que enloquece y de los aloes, de los que se dice que logran expulsar del alma la melancolía.
En otra época, se dedicó por entero a la música, y en una amplia habitación con celosías, techo bermellón y oro y paredes lacadas en verde oliva, daba curiosos conciertos en los que cíngaros frenéticos arrancaban músicas salvajes de cítaras diminutas, o serios tunecinos vestidos de amarillo pulsaban las tensas cuerdas de monstruosos laúdes, mientras negros sonrientes golpeaban monótonamente tambores de cobre, y esbeltos indios enturbanados, cruzados de piernas sobre esteras de color escarlata, tañían largas flautas de caña o de bronce y encantaban, o fingían encantar, a grandes cobras y horribles víboras cornudas. Los ritmos sincopados y las estridentes disonancias de aquellas músicas bárbaras le conmovían en momentos en que el encanto de Schubert, los hermosos pesares de Chopin y hasta las majestuosas armonías del mismo Beethoven no conseguían hacer mella en su oído. Reunió, procedentes de todas las partes del mundo, los instrumentos más extraños que pueden encontrarse, tanto en los sepulcros de pueblos desaparecidos como entre las escasas tribus salvajes que han sobrevivido al contacto con las civilizaciones occidentales, y disfrutaba tocándolos y probándolos. Poseía los misteriosos juruparis de los indios de Río Negro, instrumentos que no se permite mirar a las mujeres y que incluso los jóvenes solo pueden ver después de someterse al ayuno y al cilicio. Las vasijas de barro de los peruanos, de los que extraen gritos agudos como de pájaros, y flautas fabricadas con huesos humanos, como las que Alfonso de Ovalle escuchó en Chile, y los sonoros jaspes verdes que se encuentran cerca de Cuzco y que producen notas de singular dulzura. Dorian Gray poseía calabazas pintadas, llenas de guijarros, que resonaban cuando se las agitaba. El largo clarín de los mexicanos, en el que el intérprete no sopla, sino que a través de él aspira el aire. El tosco ture de las tribus amazónicas, que hacen sonar los centinelas que permanecen todo el día en árboles altísimos y a los que se puede oír, según cuentan, a una distancia de 3 leguas. El teponalzi, compuesto de 2 láminas vibrantes de madera y que se golpea con palillos recubiertos de la goma elástica que se obtiene de la savia lechosa de algunas plantas. Las campanas yolt de los aztecas, que se cuelgan en racimos como si fuesen uvas, y un enorme tambor cilíndrico, cubierto con las pieles de grandes serpientes, como el que Bernal Díaz del Castillo vio cuando entró con Cortés en el templo mexicano, y de cuyo sonido quejumbroso nos ha dejado una descripción tan gráfica. El carácter fantástico de aquellos instrumentos le fascinaba, y le producía un curioso placer la idea de que el arte, como la naturaleza, tiene sus monstruos, criaturas de forma bestial y voces odiosas. Sin embargo, al cabo de algún tiempo se cansaba de ellos y regresaba a su palco en la ópera, ya fuese solo o en compañía de Lord Henry, para escuchar con profundo placer Tannhäuser, viendo en el preludio de esa gran obra una interpretación de la tragedia de su alma. En otra ocasión, emprendió el estudio de las joyas y se presentó en un baile de disfraces como Anne de Joyeuse, almirante de Francia, con un traje recubierto de 560 perlas. Esta afición lo cautivó durante años y puede decirse, de hecho, que nunca le abandonó. Con frecuencia, empleaba un día entero colocando y volviendo a colocar en sus estuches las diferentes piedras que había coleccionado, como el crisoberilo verde oliva que se enrojece a la luz de una lámpara, la cimófana, atravesada por una línea de plata, el peridoto, de color verde pistacho, topacios rosados o dorados como el vino, carbunclos ferozmente escarlata, con trémulas estrellas de 4 puntas, granates de Ceilán rojo fuego, las espinelas naranja y violeta, y las amatistas, con sus capas alternas de rubí y zafiro. Le encantaba el rojo dorado de la piedra solar y la blancura de la perla de la piedra lunar, así como el arco iris roto del ópalo lechoso. Consiguió en Ámsterdam 3 esmeraldas de extraordinario tamaño y riqueza de color, y poseía una turquesa de la Vieille Roche,
que era la envidia de todos los entendidos. Descubrió igualmente historias maravillosas sobre joyas. En su Disciplina Clericales, Pedro Alfonso menciona una serpiente con ojos de auténtico jacinto, y en la vida novelada de Alejandro se dice del conquistador de Ematia que encontró en el valle del Jordán serpientes en cuyas espaldas crecían collares de verdaderas esmeraldas. Existe, nos dice Filóstrato, una piedra preciosa en el cerebro del dragón, y si se le muestran letras doradas y una túnica escarlata, el monstruo se sume en un sueño mágico y es posible matarlo. Según el gran alquimista Pierre de Boniface, el diamante proporciona invisibilidad y el ágata de la India elocuencia. La cornalina calma la cólera, el jacinto invita al sueño y la amatista disipa los vapores del vino. El granate ahuyenta a los demonios y el hidropicus priva a la luna de su color. La selenita crece y mengua con la luna, y al maloceo, descubridor de ladrones, solo le afecta la sangre del cabrito. Leonardo Camillus había visto extraer de un sapo recién muerto una piedra blanca, antídoto infalible contra el veneno. El bezoar, que se encuentra en el corazón del ciervo de Arabia, es un hechizo que puede curar la peste. En los nidos de los pájaros de Arabia se halla el aspilates, que, según Demócrito, evita a quien lo lleva todo peligro de fuego. El rey de Ceilán, en la ceremonia de su coronación, atravesó su capital a caballo con un gran rubí en la mano. Las puertas del palacio del preste Juan estaban hechas de sardónice, incrustado de cuernecillos de cerasta o víbora cornuda, de manera que nadie pudiera introducir venenos en su interior. Sobre el gablete había 2 manzanas de oro con 2 carbunclos, de manera que el oro brillara de día y los carbunclos de noche. En la extraña novela de Lodge, A Margaret of America, se afirma que en la cámara de la reina podía verse a todas las damas castas del mundo en relicarios de plata, que miraban a quienes las contemplaban a través de hermosos espejos de crisolitas, carbunclos, zafiros y verdes esmeraldas. Marco Polo había visto a los habitantes de Cipango colocar perlas rosadas en la boca de los difuntos. Un monstruo marino estaba enamorado de la perla que el buceador llevó al rey Peroz, por lo que mató al ladrón y guardó luto durante 7 lunas en razón de su pérdida. Cuando los hunos lograron atraer al rey a una gran fosa, el monarca la arrojó lejos, así lo relata Procopio, y nunca se la volvió a encontrar, pese a que el emperador Anastasio ofreció como recompensa 500 quintales de piezas de oro. El rey de Malabar había mostrado a cierto veneciano un rosario de 304 perlas, una por cada dios a quien rendía culto. Cuando el duque de Valentinois, hijo de Alejandro VI, visitó a Luis XII, su caballo, nos cuenta Brantomé, iba cargado de hojas de oro y su gorro estaba adornado con 2 hileras de deslumbrantes rubíes. Carlos de Inglaterra, cuando montaba a caballo, llevaba unas espuelas adornadas con 421 diamantes. Ricardo II tenía un gabán, valorado en 30.000 marcos, que estaba recubierto de balajes, rubíes de color morado. Hall describía a Enrique VIII de camino hacia la Torre de Londres antes de su coronación con una veste recamada en oro, el jubón bordado con diamantes y otras piedras preciosas, y en torno al cuello un gran collar de grandes balajes. Los favoritos de Jacobo I llevaban pendientes hechos de esmeraldas montadas en filigrana de oro. Eduardo II dio a Piers Gaveston una armadura de oro rojo tachonada de jacintos, un collar de rosas de oro con turquesas y un gorro persemé de perlas. Enrique II utilizaba guantes enjollados que le llegaban hasta el codo y poseía un guante de cetrería adornado de 12 rubíes y 52 grandes perlas de Oriente. Del sombrero ducal de Carlos el Temerario, último duque de Borgoña de su estirpe, tachonado de zafiros, colgaban perlas con forma de pera. Cuán exquisita era la vida en otros tiempos,
¡Qué magnificencia en la pompa y en la ornamentación! La simple lectura de lo que fue el lujo de antaño maravillaba. Dorian Gray se interesó más adelante por los bordados y los tapices que hacían oficio de frescos en las frías salas de las naciones septentrionales de Europa. Mientras investigaba el tema, y siempre tuvo la extraordinaria facultad de sumergirse por completo, llegado el momento en el tema que abordaba, casi le entristeció reflexionar sobre los destrozos que el tiempo causa en todo lo que es hermoso y extraordinario. Él al menos había escapado a aquella condena. Los veranos se sucedían. Los junquillos dorados habían florecido y muerto muchas veces, y noches de horror repetían la historia de su infamia. Pero Dorian seguía siempre igual. El invierno no estropeaba su tez, ni marchitaba el esplendor de su juventud. Bien distinto era lo que sucedía con las cosas materiales. ¿Qué se había hecho de ellas? ¿Dónde estaban el gran manto de color azafrán, tejido por morenas doncellas para complacer a Atenea, por el que los dioses habían luchado contra los gigantes? ¿Dónde estaba el inmenso velarium que Nerón extendiera sobre el Coliseo romano? Aquella titánica vela morada en la que estaba representado el cielo estrellado y Apolo conduciendo un carro tirado por blancos corceles con riendas de oro. Dorian anhelaba ver las curiosas servilletas confeccionadas para el sacerdote del sol, en las que se habían representado todas las golosinas y viandas que pudieran desearse para un festín. El paño mortuorio del rey Chilperico, con sus 300 abejas doradas. Las extravagantes túnicas que despertaron la indignación del obispo del Ponto, donde estaban representados leones, panteras, osos, perros, bosques, rocas, cazadores. Todo lo que de hecho un pintor puede copiar de la naturaleza. Y el jubón que vistiera en cierta ocasión Carlos de Orleans, en cuyas mangas se había bordado la letra de una canción que empezaba con Madame, je suis tout joyeux, en hilo de oro, el acompañamiento musical de las palabras y cada nota, de forma cuadrada en aquellos tiempos, formada por 4 perlas. También supo Dorian Gray de la habitación que se preparó en el palacio de Reims para albergar a la reina Juana de Borgoña, decorada con 1.321 loros adornados con las armas reales y 561 mariposas, cuyas alas lucían de manera similar las armas de la reina, todo el conjunto trabajado en oro. Catalina de Médici se hizo preparar un lecho fúnebre de terciopelo negro, tachonado de medias lunas y soles. Sus cortinas eran de damasco, adornadas con frondosas coronas y guirnaldas sobre un fondo de oro y plata. Los bordes decorados con bordados de perlas, que se colocó en una estancia de cuyo techo colgaban hileras de divisas de la reina en terciopelo negro sobre paño de plata. Luis XIV tenía en sus apartamentos cariátides bordadas en oro de 15 pies de altura. El lecho de gala de Juan II Sobieski, rey de Polonia, estaba hecho de brocado de oro de Esmirna, en el que se habían escrito con turquesas versículos del Corán. Los apoyos eran de plata dorada, bellamente cincelados y profusamente adornados con medallones esmaltados y enjollados. Se trataba de un botín de guerra, tomado en el campamento turco durante el sitio de Viena, y el estandarte de Mahoma había flotado al viento bajo los vibrantes dorados de su baldaquín. Y así, durante todo un año, Dorian se esforzó por acumular los ejemplares más exquisitos de tejidos y bordados. Delicadas muselinas de Delhi, exquisitamente trabajadas con adornos de palmas en hilo de oro y tachonadas con alas de escarabajos irisados. Gasas de Daca, a las que, dada su transparencia, se conocen en Oriente como aire tejido y agua corriente, y también como rocío nocturno. Telas de Java, con extrañas figuras, tapices amarillos muy refinados procedentes de China. Libros,
encuadernados en saté leonado o bellas sedas azules y adornados con flores de lis, pájaros e imágenes. Velos de laquis, tejidos con punto de Hungría, brocados sicilianos y tiesos terciopelos españoles, telas georgianas con sus monedas doradas y fucusas japonesas con sus dorados de tonos verdes y sus aves de maravilloso plumaje. También sentía una especial pasión por las vestiduras eclesiásticas, como de hecho por todo lo referente al servicio de la iglesia. En los largos baúles de cedro, dispuestos a lo largo de la galería oeste de su casa, había almacenado gran número de ejemplares raros y soberbios de lo que es realmente el aderezo de la esposa de Cristo, que debe adornarse con la púrpura, las joyas y el lino de mejor calidad para ocultar su pálido cuerpo, mortificado, gastado por el sufrimiento que ella misma busca y herido por los dolores que se inflige. Dorian poseía una suntuosa capa pluvial de seda carmesí y damasco con hilo de oro, en la que las granadas repetían un motivo estilizado de flores de 6 pétalos, a cuyos lados se reproducía en perlas finas el emblema de la piña. Los orifrés estaban divididos en paneles representando escenas de la vida de la Virgen y bordada su coronación en sedas de colores sobre la capucha. Se trataba de un trabajo italiano del siglo XV. Otra capa pluvial era de terciopelo verde, bordado con grupos de hojas de acanto en forma de corazón, de los que surgían flores blancas de largo tallo, trabajadas en hilo de plata y cristales de colores. El broche lucía una cabeza de serafín, bordada en relieve con hilo de oro. Los orifrés estaban tejidos en un adamascado de seda roja y oro, y constelados con medallones de muchos mártires y santos, entre los que se hallaba San Sebastián. También se hizo con casullas de seda color ámbar, y seda azul, y brocado de oro, y de seda damascada amarilla, y paño de oro, con representaciones de la Pasión y la Crucifixión de Cristo, y bordadas con leones y pavos reales y otros emblemas. Dalmáticas de satén blanco y de damasco de seda rosa, decoradas con tulipanes y delfines y flores de lis. Frontales de altar de terciopelo carmesí y lino azul, y muchos corporales, velos de cáliz y sudarios. En la utilización mística asignada a aquellos objetos había algo que estimulaba su imaginación. Porque aquellos tesoros y todo lo que coleccionaba en su hermosa mansión estaba destinado a servirle de medio para el olvido. Eran una manera de escapar, durante una temporada, al miedo que a veces le parecía casi demasiado intenso para poder soportarlo. En una pared de la solitaria habitación, siempre cerrada con llave, donde transcurriera una parte tan considerable de su infancia y adolescencia, había colgado con sus propias manos el terrible retrato cuyos rasgos cambiantes le mostraban la verdadera degradación de su vida. Y delante, a modo de cortina, había colocado el paño mortuorio de color morado y oro. Pasaba semanas sin subir, olvidándose de aquella espantosa pintura, recuperando la ligereza de espíritu, la maravillosa alegría de vivir, dejándose absorber apasionadamente por la existencia misma. Luego, de repente, una noche cualquiera, salía furtivamente de su casa, bajaba hasta alguno de los terribles lugares próximos a Bluegate Fields, y allí se quedaba por espacio de varios días, hasta que lo echaban. Al regresar a su casa, se sentaba delante del retrato, a veces aborreciéndolo y aborreciéndose, pero dejándose dominar en otras ocasiones por ese orgulloso individualismo que supone buena parte de la fascinación del pecado, y sonreía secretamente complacido a la imagen deforme, condenada a soportar el peso que debiera haber caído sobre sus espaldas. Al cabo de algunos años, empezó a resultarle imposible pasar mucho tiempo fuera de Inglaterra, y renunció a la villa que había compartido en Trouville con Lord Henry,
así como a la casita blanca de Argel, aislada por un alto muro donde ambos habían pasado más de una vez el invierno. No podía vivir lejos del retrato, que era un elemento tan imprescindible de su vida, y temía además que durante su ausencia alguien entrara en la habitación, a pesar de los complicados cerrojos que había hecho instalar. Se daba cuenta, por otra parte, con toda claridad, de que el retrato nada revelaría. Era cierto que todavía conservaba, bajo la vileza y fealdad del rostro, un considerable parecido con el original. Pero, ¿qué consecuencias se podrían extraer de ello? Dorian Gray se reiría de cualquiera que intentase utilizarlo en su contra. No lo había pintado él. ¿Qué le importaba lo vil y abyecto de su apariencia? Aunque revelase la verdad, ¿quién la creería? Pero eso no impedía que sintiera miedo. A veces, cuando se hallaba en la gran mansión familiar de Nottinghamshire, donde recibía a los jóvenes elegantes de su misma posición social que eran sus compañeros habituales, y donde asombraba todo el condado por el lujo gratuito y la suntuosidad desmedida de su manera de vivir, abandonaba de repente a sus invitados para regresar precipitadamente a la capital y comprobar que nadie había forzado la puerta y que el retrato seguía en su sitio. ¿Qué sucedería si alguien lo robara? La mera posibilidad le helaba de terror. Sin duda, el mundo llegaría entonces a conocer su secreto. Quizá el mundo lo sospechaba ya. Porque, si bien era cierto que fascinaba a muchos, había ya bastantes personas que desconfiaban de él. Casi estuvieron a punto de negarle la admisión en un club del West End, pese a que su cuna y su posición social justificaban plenamente que se le diera una respuesta afirmativa. También se contaba que en una ocasión, al llevarle uno de sus amigos al salón para fumadores de Churchill, el duque de Berwick y otro caballero se pusieron en pie de manera muy ostensible y se retiraron. Curiosas historias acerca de su persona empezaron a hacerse frecuentes una vez que cumplió los 25 años. Se rumoreaba que se le había visto peleándose con marineros extranjeros en un local de pésima reputación en las profundidades de Whitechapel. E igualmente, que se relacionaba con ladrones y monederos falsos y que conocía todos los misterios de sus oficios. Sus sorprendentes ausencias se hicieron famosas, y cuando reaparecía entre la buena sociedad, la gente cuchicheaba en los rincones o dejaban escapar una risa burlona al pasar a su lado, o lo miraba con fríos ojos interrogadores, como si estuvieran decididos a descubrir su secreto. Dorian Gray, por supuesto, no prestaba la menor atención a tales insolencias y desprecios deliberados, y en opinión de la mayoría, su naturalidad y su aire jovial, su encantadora sonrisa adolescente y la gracia infinita de la maravillosa juventud que parecía no abandonarle nunca, eran por sí solas respuesta suficiente a las calumnias, porque así las calificaba la mayoría, que circulaban acerca de él. Se señalaba de todos modos que algunas de las personas con las que había tenido un trato más íntimo parecían al cabo de algún tiempo evitarlo. Mujeres que manifestaron hacia él una adoración sin límites, que desafiaron por él la censura de la sociedad y que prescindieron de todas las convenciones, palidecían de vergüenza y horror si Dorian Gray entraba en el salón donde se encontraban. Aquellos escándalos susurrados solo servían, sin embargo, a ojos de muchos, para acrecentar su extraño y peligroso encanto. Su gran fortuna era indudablemente un elemento de seguridad. La sociedad civilizada al menos, nunca está dispuesta a creer nada en detrimento de quienes son, al mismo tiempo, ricos y fascinantes. Siente, de manera instintiva, que los modales tienen más importancia que la moral, y en su opinión, la respetabilidad más acrisolada vale muchísimo menos que la posesión de un buen chef. Y, a decir verdad, consuela muy poco saber que la persona que te invita a una cena execrable o te sirve un vino de mala calidad
es irreprochable en su vida privada. Ni siquiera las virtudes cardinales justifican unas entrées semifrías, como señaló en una ocasión Lord Henry en un debate sobre aquel tema, y existen sin duda excelentes razones para sostener este punto de vista. Porque los cánones de la buena sociedad son, o deberían ser, los mismos que los cánones del arte. La forma es absolutamente esencial. La vida social debe tener la dignidad de una ceremonia y también su irrealidad, y combinar la insinceridad de una comedia romántica con el ingenio y la belleza que la dotan de encanto para nosotros. ¿Acaso la insinceridad es una cosa tan terrible? No lo creo. Es sencillamente un método que nos permite multiplicar nuestras personalidades. Tal era al menos la opinión de Dorian Gray, que se asombraba de la superficialidad de esos psicólogos para quienes el yo es algo sencillo, permanente, fiable y único. Para él, el hombre era un ser dotado de innumerables vidas y sensaciones, una criatura compleja y multiforme que albergaba curiosas herencias de pensamientos y pasiones y cuya carne misma estaba infectada por las monstruosas dolencias de los muertos. Disfrutaba paseando por el frío corredor de su casa solariega, donde se almacenaban los cuadros familiares, para contemplar los diferentes retratos de aquellos cuya sangre corría por sus venas. Allí estaba Philip Herbert, de quien Francis Osborne, en sus memorias de los reinados de Elizabeth y el rey James, nos dice que era mimado por la corte debido a su apostura, aunque su bello rostro no le acompañó durante mucho tiempo. ¿Acaso la vida que él llevaba era semejante a la del joven Herbert? ¿Acaso algún extraño germen venenoso había ido pasando de organismo en organismo hasta alcanzar finalmente el suyo? Era el sentimiento confuso de aquella gracia perdida, la que le había lanzado tan de repente y casi sin motivo a pronunciar en el estudio de Basil Hallward la plegaria insensata que había cambiado su vida. Y allí, con su jubón rojo bordado en oro, gabán enjollado, gorjera y puños con bordes dorados, se hallaba Sir Anthony Sherard, con la armadura negra y plata a los pies. ¿Qué había heredado Dorian de aquel hombre? El amante de Giovanna de Nápoles. ¿Le había legado algún pecado, alguna infamia? ¿No eran sus acciones otra cosa que los sueños que los muertos no se habían atrevido a poner por obra? Allí, desde el lienzo de colores apagados, sonreía Lady Elizabeth de Veró, con su capucha de gasa, peto de perlas y mangas rosas acuchilladas. Una flor en la mano derecha, y en la izquierda un collar esmaltado de rosas blancas y damasquinadas. Sobre una mesa, a su lado, descansaban una mandolina y una manzana, y grandes rosetas sobre sus puntiagudos zapatitos. Dorian sabía de su vida y las extrañas historias que se contaban sobre sus amantes. ¿Había en él algo de su temperamento? Sus ojos almendrados de pesados párpados parecían mirarlo con curiosidad. ¿Y qué decir de George Willoughby, con su peluca empolvada y sus lunares extravagantes? ¡Qué perverso parecía! El rostro taciturno y moreno, y los labios sensuales en los que se dibujaba una mueca de desdén. Delicados puños de encaje caían sobre las largas manos amarillentas, demasiado cargadas de sortijas. Había sido un pisaverde del siglo XVIII y amigo en su juventud de Lord Ferrars. Y del segundo Lord Beckenham, compañero del príncipe regente en sus años más locos y uno de los testigos de su matrimonio secreto con la señora Fitzherbert. Qué orgulloso y apuesto, con sus bucles de color castaño y su pose de perdonavidas. ¿Qué pasiones le había legado? El mundo le atribuyó todas las infamias. Había dirigido sin duda las orgías de Carlton House, pero sobre su pecho brillaba la estrella de la jarretera. Junto al suyo podía verse el retrato de su esposa, una pálida mujer vestida de negro, de labios muy finos. También aquella sangre corría por las venas de Dorian.
Qué curioso parecía todo. Y su madre, con el rostro a lo Lady Hamilton y los labios frescos humedecidos por el vino. Dorian sabía lo que había recibido de ella. Le había transmitido su belleza y la pasión por la belleza de otros. Se reía de él con su holgado vestido de bacante. Había hojas de viña en sus cabellos. La copa que sostenía derramaba púrpura. Los claveles del cuadro se habían marchitado, pero los ojos seguían siendo maravillosos por su profundidad y la magia de su color, y parecían seguirlo donde quiera que fuese. Pero también se tienen antepasados literarios, además de los de la propia estirpe. Muchos de ellos, quizá más próximos por la constitución y el temperamento, y con una influencia de la que era consciente con mucha mayor claridad. Había ocasiones en las que a Dorian Gray le parecía que la totalidad de la historia no era más que el relato de su propia vida, no como la había vivido en sus acciones y detalles, sino como su imaginación la había creado para él, como había existido en su cerebro y en sus pasiones. Tenía la sensación de haberlas conocido a todas, aquellas extrañas y terribles figuras que habían atravesado el gran teatro del mundo, haciendo del pecado algo tan maravilloso y del mal algo tan sutil. Le parecía que de algún modo misterioso, sus vidas habían sido también la suya. El protagonista mismo de la maravillosa novela que tanto había influido en su vida tuvo aquella curiosa impresión. En el capítulo 7 cuenta cómo, coronado de laurel para evitar ser herido por el rayo, había sido Tiberio, que leía en un jardín de Capri las obras escandalosas de la autora griega Alefantis, mientras enanos y pavos reales se paseaban a su alrededor y el flautista imitaba el ir y venir del inciensario. Había sido Calígula, de Francachela en los establos con palafraneros de casaca verde, antes de cenar en un pesebre de marfil junto a un caballo con la frente cubierta de joyas. Y Domiciano, vagabundo por un corredor con espejos de mármol, buscando por todas partes con ojos enfebrecidos el reflejo de una daga destinada a poner fin a sus días, y enfermo de ese ennui, de ese terrible tedio vital, destino común de todos aquellos a quienes la vida no ha negado nada. Más adelante también había presenciado, a través de una transparente esmeralda, las sangrientas carnicerías del circo, para luego, en una litera de perlas y púrpura, tirada por mulas con herraduras de plata, regresar por la calle de las Granadas a la Casa Dorada, mientras que a su paso los habitantes de Roma aclamaban al César Nerón. Había sido Heliogábalo, el rostro pintado de colores que trabajaba en la rueca entre las mujeres y que trajo de Cartago a la luna para dársela al sol en matrimonio místico. Dorian leía una y otra vez tan fantástico capítulo, y los dos siguientes, que presentaban, como lo hacen ciertos tapices singulares o ciertos esmaltes extraños hábilmente trabajados, las formas estremecedoras y espléndidas de aquellos a quienes el vicio y la sangre y el tedio convirtieron en monstruos o en locos. Filipo, duque de Milán, que asesinó a su esposa y le pintó los labios con un veneno escarlata para que su amante sorbiera la destrucción de la criatura muerta que acariciaba. Pietro Barbi, el veneciano conocido por el nombre de Paulo II, quien en su vanidad quiso reclamar el título de Fermosus y cuya tiara, valorada en 200.000 florines, se compró al precio de un pecado abominable. Gianmaria Visconti, que utilizaba sabuesos para cazar hombres y cuyo cuerpo, al morir asesinado, cubrió de rosas una aitara que lo había amado. El Borgia sobre su corcel blanco y el fratricida cabalgando a su lado con el manto manchado por la sangre de Peroto. Pietro Riario, el joven cardenal arzobispo de Florencia, hijo y favorito de Sixto IV, de belleza solo igualada por su libertinaje,
que recibió a Leonor de Aragón en un pabellón de seda blanca y carmesí, lleno de ninfas y de centauros, y que recubrió a un jovencito de panes de oro para que hiciese las veces, con motivo de la fiesta, de Ganímedes o de Hilas. Etzelino, cuya melancolía sólo se curaba con el espectáculo de la muerte, y que sentía pasión por la sangre, como otros hombres la tienen por el vino tinto. Hijo del maligno, se decía, que había hecho trampas a su infernal padre cuando se jugaban el alma a los dados. Jean Baptista Cibo, que por burla tomó el nombre de inocente, y en cuyas venas aletargadas un doctor judío inyectó la sangre de 3 jóvenes. Segismundo Malatesta, el amante de Isota y señor de Rimini, cuya efigie fue quemada en Roma como enemigo de Dios y de los hombres, y que estranguló a Polisena con una servilleta. Dio a Ginebra de este veneno en una copa de esmeralda, y queriendo honrar una pasión vergonzosa, construyó una iglesia pagana para el culto cristiano. Carlos VI, tan terriblemente enamorado de la esposa de su hermano, que un leproso le advirtió de la locura que se avecinaba, y que cuando su cerebro enfermó y empezó a desvariar, sólo era posible calmarlo con naipes sarracenos, ilustrados con imágenes del amor, de la muerte y de la locura. Y con su elegante jubón, gorro enjollado y rizos como hojas de acanto, Grifonetto Baglioni, que dio muerte a Astorre junto con su prometida, y Simonetto con su paje, cuyo atractivo era tal que mientras agonizaba tendido en la plaza amarilla de Perusa, quienes lo habían odiado se sintieron conmovidos hasta las lágrimas, y a quien Atalanta, que lo había maldecido, lo bendijo. Todos despertaban en Dorian una horrible fascinación. Los veía de noche y le perturbaban durante el día. El Renacimiento conoció extrañas maneras de envenenar. Por medio de un casco y una antorcha encendida, de un guante bordado y de un abanico enjollado, de una almohadilla perfumada y un collar de ámbar. A Dorian Gray lo había envenenado un libro. En determinados momentos veía el mal únicamente como un medio que le permitía poner por obra su concepción de lo bello.